Hola soberanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Red Pill. Hoy día vamos a seguir conversando de historia, bueno, con grandes historiadores, ¿no? Les presento nuevamente a Matías Pérez. ¿Qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, vamos a hablar de uno de los grandes personajes de la historia, uno de los grandes conquistadores. Ya en esa época han habido siempre grandes conquistadores, pero este es el conquistador por excelencia. Exacto, porque uno piensa la historia a través de personas y bueno, y aquí en Red Pills queremos conversar de gente, queremos hacer biografías, que vayamos de alguna manera conversando sobre estos personajes que son líderes, que son militares, que son conquistadores, ¿no? Y el caso de hoy día es notable. Estamos hablando de Alejandro de Macedonia, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y, el conquistador. exacto. Un hombre que pasó a la historia, es muy remoto para nosotros, es muy antiguo. Ya para los romanos era una historia antigua esta. Y bueno, Alejandro para nosotros en realidad es un referente de largo aliento. Estamos hablando de una historia fascinante realmente, ¿no? Yo siempre ocupo ese adjetivo, fascinante. La historia es fascinante y lo que hacemos en este programa también. Por lo tanto, hablar de Alejandro significa hablar de guerra, significa hablar de guerra antigua, significa hablar del mundo griego, significa hablar de columnas, de togas, de cráteras con vino y simposios y cuánta cosa uno se puede imaginar que hacían los griegos, pero también significa un cambio, una revolución importante en la historia. Bueno, yo creo que hay que partir hablando por lo que estaba pasando en Grecia antes de Alejandro y antes de Filipo, porque no conocemos a Alejandro Magno sin Filipo de Macedonia. Exacto, un grande, ¿no? Siempre se ha dicho, hay dos grandes Filipos en la historia, ¿no? ¿Qué número es? El segundo, ¿no? Sí. Segundo de Macedonia, y está Filipo V, que es otro gran personaje de la historia del Mediterráneo. Y realmente es increíble que este pueblo del norte de Grecia, ¿no?, produzca estos líderes así fascinantes, ¿no?, que van a conquistar el mundo entero, que tienen sueños grandiosos de conquista, pero es un pueblo de pastores, ¿no? Claro. Bueno, Macedonia es una parte atrasada de Grecia. Hay que decir que el mundo griego, después de la guerra del Peloponeso, que es una guerra que duró 30 años entre Esparta y 27 años entre Esparta y Atenas, las dos potencias más grandes, queda sumido después de esa guerra en la hegemonía de espartano, pero ahí empieza a decaer los sistemas políticos, las polis como sistema, y empiezan a ser reemplazadas por las ligas de ciudades. Exacto. Las ligas de ciudades que unen un conjunto de polis, y en esa dinámica se da la hegemonía de Tebas, de la Liga Beocia, que ellos habían adoptado el sistema democrático, y Filipo se educa con los beocios. Conoció a Epaminondas, que es un gran general que derrotó a los espartanos en dos grandes batallas, murió en batalla también. Epaminondas fue el creador de la formación oblicua, que es una estrategia militar. Filipo, en este contexto, llega a Macedonia, y Filipo es distinto, el mundo macedonio es distinto al mundo griego. Los macedonios son parientes de los griegos. La estirpe de la monarquía macedónica, ellos descienden de Perseo. Eso dicen ellos son descendientes de Perseo, o sea, tienen el linaje de los reyes antiguos. Las ciudades griegas habían perdido el linaje de los reyes antiguos en la época oscura. Los descendientes de los héroes de la guerra de Troya, de la Ilíada, de la Odisea, todos esos descendientes fueron removidos de sus cargos, y después viene un gobierno de las tiranías, que los tiranos se diferencian de un rey, de un basileus. Exacto. ¿Por qué? Porque el basileus tiene este linaje heroico. Un tirano, que no tiene una connotación negativa necesariamente, es un tipo que se ocupó el poder por las armas, pero no tiene el linaje heroico. Los reyes de Macedonia se parecen más a un Agamenón en su relación al poder, que gobierna sobre un país, más que un tirano como Pisístrato, como de los de Siracusa. Y para que no se asusten, porque ya ustedes estarán imaginándose que esta larga historia griega parece una descripción como de la Tierra Media de Tolkien, así, una cosa muy, muy, muy compleja, pero para que nos entendamos. Tenemos Grecia al sur y tenemos un pueblo de pastores al norte que todavía ha preservado su cultura griega, pero por lo mismo es más atrasado, no ha tenido evolución histórica con la fuerza que se ha dado en el sur. Exactamente.
En el sur, por ejemplo, está la guerra hoplítica en su máxima expresión, bueno, en decadencia con la guerra del Peloponeso. Y cuéntanos qué es la guerra hoplítica. La guerra hoplítica combaten los hoplitas. ¿Vieron la película 300? ¿Vieron? Hay distintas formas de combate. La forma de combate hoplítica es una forma de guerra colectiva, en donde los soldados pelean en formación. En formaciones compactas de hombres armados con un escudo gigante, una lanza de unos 2,5 metros y que combaten en formación. Se separa la formación, se rompe la colectividad. Es la primera forma de colectivización de la guerra. Los macedonios siguen con el combate aristocrático. ¿Se acuerdan en la película? Bueno, en todas las películas siempre el héroe pelea contra el otro héroe en combate singular. Eso forma parte del combate aristocrático y todas las culturas han tenido alguna forma de combate aristocrático. ¿Se acuerdan de los samuráis, por ejemplo, que pelean en duelos uno contra otro? Combate aristocrático. Los romanos arcaicos pelean contra jefes de otras tribus latinas, combate arcaico. Los pueblos celtas que llevan las cabezas de sus enemigos recolectadas después del campo de batalla y que se enfrentan al enemigo, combate arcaico. La aristocracia macedónica sigue con ese estilo de combate aristocrático, en donde el pueblo no pelea de forma organizada. Y Filipo de Macedonia va a hacer una cosa impresionante. Va a agarrar el pueblo macedónico, cuando están atacados en todos los frentes está atacado el reino de Macedonia, que es un reino menor, pero con mucha riqueza, y agarra a los pastores de su pueblo, que peleaban generalmente como combate tribal, que es lo mismo que lanzas piedras, jabalinas a distancia, con pocas formaciones, algunas contingentes de hoplitas, que son los soldados pesados de las ciudades más helenizadas, claro. Y él agarra el ejército y lo moderniza. ¿Y qué hace? Inventa una formación que es mejor que la falange de los hoplitas, ¿ya? Sino inventa la falange macedónica. La falange macedónica es una forma que revolucionó la forma de hacer combate. Notable, ¿no? Y cuando hablemos de Alejandro y de su imperio, vamos a imaginarnos que es un imperio que avanza con sus falanges, ¿no? Esa es la imagen que el mundo entero, el Oriente, va a tener de los griegos. Es decir, estas falanges que van en marcha con unas grandes lanzas, ¿no? Avanzando. Creo que la mejor imagen es una escena tremenda, ¿no? La batalla de Gaugamela en la película de Oliver Stone, de Alexander. Buenísima, ¿no? Representación de la estrategia militar. Exacto. Porque generalmente las películas son una basura a la hora de mostrar combate antiguo. Pero en esa película se dieron un buen trabajo, en general, no siempre, pero sí hicieron un buen trabajo en mostrar cómo son las tácticas de combate y cómo pelea. Y lo que quería Filipo es la táctica de el yunque y el martillo. ¿Entiendes a qué consiste, no? La falange no es tan móvil, es una falange pesada de soldados bien armados, ¿ya? Y con poca movilidad. Y está la caballería aristocrática, claro. Entonces el ejército de la falange, la infantería, pelea contra el ejército enemigo y la caballería llega por los lados y ataca por detrás. Ah, perfecto. Entonces así aprisionan al enemigo y logran, al final, el yunque es la formación de infantería y la caballería es el martillo que destruye al resto del ejército. O sea, es una revolución militar. Estamos frente, ¿no? Entonces tenemos que imaginarnos que este mundo griego originalmente tenía hombres que se armaban solos, ¿no? El aristócrata compraba, conseguía su armadura, heredaba sus armas, iba a pelear, ¿no? Al servicio de su ciudad. Pero ahora tenemos un líder militar, ¿no? Filipo, que de alguna manera organiza al pueblo entero y establece, podríamos decir, una especie de ejército profesional, ¿no? Exactamente. O más bien semiprofesional que se profesionalizó después. ¿Sabes por qué? Porque antes los campesinos peleaban un par de estaciones al año, peleaban una semana, pero a medida que las operaciones militares se iban haciendo más largas, pasaban más tiempo haciendo el servicio militar. Entonces, cuando con Filipo tenía unas campañas estacionales de algunos cuantos meses, y Filipo contrataba mercenarios para las tareas que, por ejemplo, poner guarniciones en distintas ciudades fuertes, él contrataba mercenarios y los campesinos volvían a trabajar su tierra. Pero ¿qué pasa cuando Filipo muere? Y se sospecha mucho que fue asesinado por otro griego, claro. Otros dicen que fue asesinado por dinero persa, etcétera, etcétera. Filipo muere y Alejandro empieza a hacer su campaña hacia Oriente. Ya estos campesinos van a pasar no unas cuantas semanas, unos cuantos meses, claro, fuera en el campo de batalla, sino que van a pasar 20 años. Exacto, es increíble. Y más, porque después de Alejandro las batallas continúan, porque los sucesores de Alejandro Magno van a querer pelearse por el control. Exacto. Pero así funciona. Entonces, el ejército se profesionalizó de hecho. No es un ejército profesional propiamente tal, es un ejército semiprofesional que terminó agarrando un espíritu de corps y se transforma en un ejército
no de soldados que pelean por su propia tierra, sino que se van mercenarizando a medida que va avanzando el tiempo. Exacto, ¿no? Y de hecho, algunos griegos van a mantener el afán de conquistar nuevas tierras, otros van a pelear, ¿no?, por razones monetarias, ¿no? De alguna manera están financiando a su familia a la distancia. Otros sí siguen a Alejandro de manera leal, ¿no?, su círculo más cercano. Pero lo que tenemos es un personaje que nace en el norte de Grecia, nace cerca de la Tracia, ¿no?, nace en una ciudad que se llama Pela, ¿no? Es realmente increíble que este hombre del norte que baja hacia el sur, que conquista y unifica a todos los griegos, y luego se lanza hacia el oriente. Y es una revolución increíble eso, porque el oriente era una especie de mito para los occidentales, para los griegos. De ahí venían los enemigos, ¿no? Venían los persas, venía ese gran momento heroico, ¿no?, e histórico de las guerras persas para los griegos, pero de alguna manera el oriente no había sido nunca dominado por los griegos. No, existían como precedentes de gente que había viajado hacia allá. Exacto. Gente que había estado ahí, como la expedición de los 10.000, que eran 10.000 mercenarios griegos que se internaron al corazón del imperio persa a pelear por uno de los pretendientes al trono. Y cuando murió el pretendiente al trono, ellos se quedaron encerrados en la mitad del ejército de Grecia, del imperio persa, en la mitad cerca de Babilonia. Y ellos tuvieron que emprender su camino desde la mitad de Asia hasta llegar de vuelta a Grecia. Pero eso es uno de los relatos épicos, pero antes de eso existen rumores, gente que ha viajado, pero los griegos siempre estuvieron a la merced de los persas. Después de que los griegos expulsaran a los persas en la guerra médica, no sé si se acuerdan de la película 300, expulsan a los persas, les ganan la guerra. Los persas empiezan a influir al mundo griego de distintas formas, porque no los van a conquistar militarmente, pero sí empiezan a entregarles dinero y financiamiento a los distintos bandos para que los griegos estén en permanente estado de guerra entre sí y que ninguna potencia logre imponerse. Divide y vencerás, ese es como el gran... Y era el gran problema de Grecia, que siempre ha sido muy dividida. Los griegos eran muy conflictivos, peleaban entre ellos, estamos hablando de un mundo que no se forma como un imperio, sino que son muchas ciudades libres, independientes, estados independientes. Es decir, los griegos eran insoportables, ¿no? Hasta que llega Alejandro y es capaz de ordenar eso. Pero por un rato. Bueno, Alejandro fue muy joven, murió muy joven, ¿no? Se muere Alejandro y los griegos ya se levantan de nuevo en armas. Exacto. ¿No? Un amigo decía que los romanos habían conquistado Grecia finalmente porque los griegos los aburrieron, o sea, eran tan peleadores que al final había que someterlos, pero... Sí, básicamente. Pero bueno, volviendo un poco al hilo de la historia, Alejandro Magno, entonces este monarca que mantiene más las características, no tiene la evolución macedonia de una política institucional de la Grecia del sur, sino que es más una monarquía al estilo antiguo. Exacto. En donde la institución son las amistades del rey, el círculo íntimo del rey, los nobles, más que la institución de lo que fue los sistemas políticos griegos, claro, de la oligarquía o la democracia. Entonces... No, aquí hay una corte y hay un rey, básicamente. Entonces Alejandro, con esta corte, este rey, tiene sometido a toda Grecia con un ejército que creó su padre. Y él construye sobre los hombros de su padre, porque su padre tenía planeada esta invasión al imperio persa. Y Alejandro después va a conquistar desde lo que es Macedonia hasta lo que es la India. Para que lo vean, dimensionen en un mapa cuánto es recorrer eso a pata o a caballo. Exacto. Desde Grecia hasta el Hindu Kush, es decir, Afganistán, toda Centroasia, la ruta de la seda, la India, ¿no? Se dice que eso también pudo haber... De alguna manera Alejandro tomó contacto con pueblos de los que tenían contacto ya con los pueblos del lejano oriente. Es decir, estamos quizás frente a una de las primeras globalizaciones del mundo, lideradas por Occidente. Exactamente. Bueno, ahí está... Bueno, Alejandro Magno, en algún minuto después de Alejandro Magno aparece Chandragupta, que fue como uno de los primeros emperadores indios que se convirtió al budismo, si no me equivoco. Después está... de ahí se establecen, en la parte que es Afganistán, se establecen los reinos indo-griegos. Es increíble, ¿no? En el actual Afganistán, hoy día... Podríamos decir ese es el talón de Aquiles de los imperios, ¿no? Y quizás el primer imperio que se vio ahí limitado, ¿no?, fue el de Alejandro Magno, Afganistán, ¿no?, la Bactria, un lugar donde Alejandro se casa con una bactriana, es decir, hay una reina, ¿no?, afgana, ¿no?, y además
son pueblos que van a seguir siendo el límite, ¿no?, para los imperios de manera histórica. Es decir, pensar que hoy día Afganistán ha sido un problema para Estados Unidos, para la ex Unión Soviética, bueno, también lo fue para Alejandro Magno. Eso es fascinante, ver cómo la historia dura en el tiempo. No, es irónico, porque ahí entramos a otro tema, porque los gringos, cada vez que invaden un país, tratan de imponer un sistema político de la democracia liberal aplicada en Afganistán, aplicada en Irak, donde siempre han tenido reyes. Bueno, Alejandro, para menguar ese efecto estúpido que tienen los norteamericanos de imponer sistemas políticos que no funcionan en realidades totalmente distintas, Alejandro, ¿qué hace? Se casa con esta princesa bactriana y deja reyes locales para que gobiernen, y también pone a algunos de sus generales en los lugares de posición. Pero el imperio de Alejandro es un imperio súper descentralizado, en el sentido de que él va dejando la administración local, pero poniendo gente que está a su favor. Que eso se llaman las satrapías. ¿Ya? Claro, que venían de los persas. Sí, vienen de los persas. Él mantiene la institucionalidad del imperio persa. Él básicamente saca a Darío y se pone a él como él mismo, pero reemplaza toda la estructura, y él obliga. Muchos macedonios estaban en contra, pero Alejandro empieza a orientalizarse. Exacto. Y ahí viene la palabra, por ejemplo, sátrapa, ¿no?, que nosotros la usamos como tirano. Bueno, de aquí viene, y de alguna manera para los griegos pasa a ser un símil del Oriente, ¿no? Los reyes sátrapas son del Oriente, no nos pertenecen a nuestra cultura, son ajenos a nosotros. Sí, el imperio persa estaba dividido en muchas satrapías, porque ya querían descentralizar esas formas de reinos que pagaban un tributo en hombres o en oro a los reyes persas. ¿Para qué? Para proveer una forma descentralizada de poder, claro, para que el imperio mantuviera la cohesión y de alguna forma lograba mantener la cohesión de este imperio gigantesco. Y Alejandro va y reemplaza. Y empieza a construir ciudades y fundar Alejandrías por todos lados, que esa va a ser parte de su legado. Las Alejandrías, ¿no?, las ciudades de Alejandro. Pero lo fascinante de este imperio, que va desde Grecia hasta la India, es que se sostiene sobre un sueño, ¿no? Un sueño que hoy día nosotros asociaríamos más bien al cosmopolitismo, a una cierta apertura que los griegos no habían mostrado antes, y Alejandro es revolucionario en ese sentido, que es una apertura a las otras culturas, ¿no? Y realmente Alejandro, como tú decías, se orientaliza y se fascina con estas culturas que él conquista. Hay como una especie de doble circulación, ¿no?, desde los conquistadores a los conquistados y viceversa. Bueno, de hecho, los mismos amigos de Alejandro pelean entre sí. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, oye, esto de adoptar costumbres orientales, de casarnos con mujeres persas, etcétera, es una aberración. Nosotros somos macedonios, nosotros somos conquistadores, nosotros no deberíamos mezclarnos con estos pueblos que derrotamos. Y Alejandro tiene otra mentalidad. ¿Ya? Es un viejo problema, ¿no?, el del origen, el de mis costumbres, ¿no?, o esta idea de vivir en un mundo de muchas culturas, ¿no? Siempre están en pugna esas dos visiones, por así decirlo, de mundo. Bueno, sí, exactamente. Cuando muere Alejandro, pasa que todos estos antiguos generales de Alejandro Magno, que llevaban años, décadas peleando con él, empiezan a ver que las reformas de Alejandro no tenían marcha atrás. Seleuco fue de los pocos. Alejandro en algún minuto obliga a todos sus generales a contraer esposas persas, orientales, princesas y todo eso, a sus soldados también. No es un problema para los macedonios, porque los macedonios, a diferencia de los griegos, pueden tener hartas esposas. Claro. Pero después, cuando se muere Alejandro, muchos de estos generales la desprecian, o ya se deshacen de ella, o las meten, o les bajan la categoría. Seleuco, que fue el que se quedó con gran parte del imperio de Alejandro, uno de sus generales más importantes, que fue de los pocos en mantener a su mujer persa, y también en mantener las costumbres y vestirse como persa en las ocasiones en que eso lo requería, cuando los macedonios lo consideraban una afrenta. Claro. Bueno, y de hecho Seleuco, que va a quedar en el territorio persa, va a pasar a formar lo que conocemos como el mundo seleucida. Antíoco, otro ¿no?, fundador de un lugar tan importante, ¿no?, en la Siria actual, en lo que es el Levante, ¿no?, como Antioquía, un lugar que nos suena también conocido, la Alejandría egipcia, ¿no?, donde Alejandro es coronado, es nombrado faraón prácticamente, ¿no?, es casi divinizado en una gran expedición que tuvo en territorio egipcio. Es heredado por los Ptolomeos, nada menos que de esa descendencia va a aparecer Cleopatra, ¿no?, la famosa Cleopatra de los tiempos de Julio César y de Marco Antonio. Sí, volviendo por ejemplo a la serie que está sacando Netflix sobre Cleopatra, que la hacen negra. Cleopatra era griega. En un artículo yo leí... Es descendiente de Macedonia. Y lo encontré muy bonito, ¿no? Describir a la faraona, ¿no?, como
como griega. Y efectivamente, era griega y era de alguna manera hija heredera de este gran movimiento que va a significar Alejandro Magno. Oye, para ir terminando, ¿alguna recomendación? ¿Algún comentario? Yo desde ya la he mencionado, la película Alexander de Oliver Stone. Es realmente una muy buena película, te paso un dato. Muy buena película, pero hay una cosa. Porque, y esto es un tema que da para largo, yo creo que da para varios capítulos, pero tratan de meter la idea de que los griegos eran todos homosexuales o que la homosexualidad era algo aceptado en Grecia y que Alejandro era homosexual. Y eso es muy falso, y eso fue promovido por ciertos autores o ideólogos de izquierda, entre ellos Foucault y otros más, que eran también homosexuales y que pretendían, a partir del mundo antiguo y del amor que existía entre hombres, que no era un amor sexual, sino que un amor de maestro-aprendiz o maestro de amistad, lo tratan de transferir al mundo griego como si fueran homosexuales. Pero los griegos tenían, por ejemplo, en su vocabulario, la palabra homosexual venía etimológicamente, si desarman la palabra, tiene un origen y viene de la palabra ano, ¿ya? Y significa, la traducción literal sería los que llevan el ano afuera, ¿ya? Y la palabra vergüenza está relacionada con la palabra ano en griego antiguo. Perfecto. Entonces, al final, los griegos, para referirse a ellos, se referían a los que llevan la vergüenza afuera. Eso es para que entiendan un poco cómo ciertas veces la ideología trata de apoderarse de toda la cultura popular. Claro. Posiblemente, y más que posiblemente, ¿no? Nosotros como historiadores tratamos de pensar las épocas en sus contextos, ¿no? Y muchas veces los ideólogos no hacen eso y les gustaría pensar que un mismo fenómeno histórico, en este caso sería la homosexualidad actual, ¿no? O cómo se vive hoy día la sexualidad, tendría que tener referentes muy antiguos. Pero más bien lo que nos dice esto es que cada cultura, ¿no? Cada momento también tiene una experiencia de lo sexual y una historia de la sexualidad propia. En torno a los griegos hay mucho mito, ¿no? Igual en torno a los romanos, en general la idea de que eran pueblos, por ejemplo, que tenían una cierta moral ajena a la nuestra en el sentido estricto, que serían una especie de moral alternativa, ¿no? Eso siempre está en las series, está en las películas, pero eso siempre tiende a ser una especie de exageración, ¿no? Realmente de diferencias que son más bien culturales en el tiempo. O propaganda política a la vez, porque por ejemplo se habla de que los espartanos tenían esta formación homosexual desde jóvenes. Eso es una mentira. De hecho, todas las fuentes antiguas dicen esto era vergonzoso, nunca se permitió, siempre fue mal visto el tema de la pederastia, por ejemplo, y todo ese tipo de asuntos. Entonces es importante de repente cuando están estas cosas ir diciendo qué cosas son ciertas y qué cosas son falsas. Esa película es buena sobre todo en lo que son las campañas militares, en lo que es la vestimenta de los soldados. En eso se hicieron un gran trabajo. Oye, te quería pasar un dato. Esa película está asesorada, Oliver Stone se asesoró con Robin Lane Fox, el gran historiador del mundo clásico de la Universidad de Oxford, ¿no? Que además yo lo sigo mucho porque es jardinero. Un día vamos a hablar de historia de los jardines porque, bueno, yo también soy jardinero y tengo una vocación especial por eso, pero así que te voy a cobrar esa. Pero pueden buscar también un muy buen libro, ¿no? La biografía de Alejandro Magno de Robin Lane Fox, ¿no? Es realmente un libro notable, entretenidísimo y en el que está basado también la película. Hay muy buenas biografías de Alejandro, en general hoy día se pueden encontrar en el mercado bastantes. Está la de Adrian Goldsworthy, que habla de Filipo y Alejandro, pero yo siempre voy a recomendar leer las fuentes primarias primero. Léanse a Arriano. Arriano, ¿no? El que nos narra las campañas. Sí. Vamos a ir avanzando con Alejandro. Arriano no es contemporáneo porque todas las fuentes contemporáneas de Alejandro se han perdido, pero Arriano se basa en la historia de Ptolomeo, que fue uno de los generales que estuvo con él. Les recomiendo también a Plutarco, les recomiendo a Diodoro Sículo. Son 3 autores que hablan de él. O también les puedo recomendar, para que conozcan cómo se meten esta expedición de griegos en el mundo persa, que es la Nábasis de Jenofonte. Ah, pero notable. Sí, eso son fuentes antiguas. Porque yo siempre digo, es bueno leer biografías, es bueno leer cosas que se fueron escritas en la actualidad, que están actualizadas, etcétera. Pero hay que ir Pero ir a la fuente siempre ayuda a meterse en cómo piensa la gente de estos periodos. Para que uno no le pase en gato por liebre también. Exacto, bueno, eso es lo que promovemos en Red Pills y en el canal Soberano, ir a la fuente siempre. Así que nada, los invitamos a consultar fuentes, a seguirnos en este canal, a seguir Soberano y bueno,
y a promocionar y a compartir este video de Red Pills. Nos vemos la próxima. Hasta la vista.